El Palacio de Justicia. Otra vez aquí hablando sobre la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Contar esta historia es difícil, tengo mucho miedo. Es difícil contarla como yo quisiera contarla, sin olvidar cosas que creo que son importantes, sin equivocarme, resaltando todos los elementos que quisiera resaltar y a la vez tratando de que no sea un video tan largo. Difícil. Ya conté otras veces en el primer video sobre este tema que la historia del Palacio de Justicia me ha impactado durante toda mi vida. Conté distintos elementos que fueron como importantes para mí, como para enterarme y entender lo que era este hecho. Pero hubo un elemento que no conté, y es el elemento más personal e incluso creo que el más como viejo, o sea, como de toda mi vida. Y es que yo crecí oyendo en mi familia una historia de una persona desaparecida en el Palacio de Justicia. Esa persona es Carlos Horacio Urán Rojas. La razón por la que esto sucedió es porque la tía de mi mamá, Teresa Morales, era muy cercana a Carlos Urán y a su esposa. Y entonces yo me acuerdo mucho de pequeña oír que había unas grabaciones de una persona saliendo, pero que habían encontrado muerta dentro del palacio. Toda esa historia, toda esa confusión y ese dolor, sin entender mucho qué era, pero me acuerdo mucho crecer con esa historia, reencontrarme con esa historia. Por eso para mí también ha sido como desde un nivel personal como muy fuerte. Este video va a estar basado precisamente en el libro de Elena Urán Videgaín, la hija de Carlos Urán. Es una de las narraciones que va a estar aquí en este video. Todas las historias de este video y de estas narraciones me parecen súper fuertes y dolorosas, pero esta particularmente porque crecí con esa historia. No era una persona cercana, sinceramente, no nos vamos a decir mentiras, pues Carlos Horacio Urán para nada, pero tía sí, pues la tía de mi mamá, que todo el mundo le dice tía en mi familia, o sea, tía. Y entonces leerme su libro y encontrar a tía ahí y a su esposo, al hermano de mi abuela, de verdad ha sido una experiencia personal muy fuerte. Con todo esto, ¿por qué? Pues para que sepan cuál es mi punto de vista siempre, como siempre. Pero también les cuento esto para contarles algo que para mí es muy importante, y es que este video lo estoy haciendo en colaboración con la colectiva de Anormalas, lo cual me llena de mucho amor y felicidad. Mi punto con todo esto es que como yo leí este libro de Elena Urán, lo sentí tan profundamente en mí, me generó tanta tristeza, me generó tantas sensaciones, que yo quería traer esta historia aquí, pero no sabía cómo hacerla sino leyendo su libro. Y por eso decidí invitar a la colectiva de Anormalas para que ellas se encarguen de contar esta historia en específico, la de Elena Urán y obviamente su padre y su familia. Entonces sí, este video va a estar armado así. Por un lado, las voces de las mujeres de esta colectiva van a estar trayendo aquí la voz de Elena Urán. Por el otro lado, yo en mi voz y en mi narración y en mi forma de contar las historias voy a estar contando todas las otras narraciones que básicamente tomé de otros dos libros. El de Olga Bear, que ya hablé en el video pasado, bastante, todo el video está basado en ese. En este también lo voy a usar, y también me voy a basar en el libro de Ana Carrigan. Son todos libros muy distintos, con enfoques muy distintos, pero digamos que son las tres fuentes grandes de este video. Y lo que yo quiero hacer con estas narraciones de todos estos libros es hacer una reconstrucción de lo que pasó dentro del Palacio de Justicia y fuera del Palacio de Justicia el 6 de noviembre y el 7 de noviembre de 1985. Ese es mi objetivo, espero lograrlo. De hecho, mi idea es contarlo más detalladamente, en el sentido de ir casi hora por hora que fue pasando dentro, por fuera, con todos los personajes que quiero traer yo aquí. Esa es mi intención, pero realmente sé que no va a ser una historia tan exacta. La voy a contar lo mejor que yo pueda, claramente uniendo distintas fuentes, uniendo distintos testimonios, pero sé que va a haber errores, no va a ser tan exacta. Y bueno, para mí lo importante también es hablar de esto, de las voces de las mujeres. Como digo, estos libros son muy distintos, algunos se centran más en mujeres específicamente, por ejemplo el de Ana Carrigan no, pero igual la que lo está contando y la que hizo el proceso de investigación, que también tiene una cosa muy interesante que me gustaría hablar en algún video que espero que llegue en algún momento, pues son voces de mujeres, todos al fin y al cabo son narrados por mujeres, y quiero eso, traer las voces de esas mujeres, no olvidarlas, sacarlas a la luz, decir que también ellas estuvieron ahí desde distintos lugares, desde la mujer que entró al Palacio de Justicia hasta la niña que estaba esperando a su papá, hasta la mujer que después llegó a hacer un documento de investigación sobre lo que sucedió, bastante importante y grande. Y a través de esas voces reconstruir un evento que ha sido tan doloroso para el país.
Y bueno, como ya mencioné, creo anteriormente, el punto es que este video, al contrario de que el anterior video sobre el Palacio de Justicia, no va a estar tan centrado en lo que hicieron las mujeres, sino al contrario es cómo esa historia que normalmente se resalta lo que ha pasado con los hombres, cómo se puede integrar con lo que también han hecho las mujeres para construir una historia más completa. Tener las dos cosas, la historia de los hombres y de las mujeres juntas, digamos, dejar de creer que son dos historias distintas y unir, hacer una única historia que incluya a todas las personas. Y en ese sentido creo que la historia de Lenora es muy importante precisamente para esta reconstrucción, porque no es la historia de una mujer con armas, que eso también sería muy importante, de hecho lo es. Por ejemplo, hay una persona, Violeta, una mujer con armas que va a ser muy importante en esta historia, pero además no es una mujer con armas, sino es una niña que está en su casa esperando a que su papá aparezca. Y esas son las historias que no se cuentan cuando se cuenta la gran historia de un país, y creo que precisamente son las que son muy importantes de incluir en este tipo de narraciones. Y bueno, ya para empezar, finalmente quiero contarles que cuando yo estaba pensando hacer estos videos, mi objetivo era hacer 2 videos sobre lo que pasó antes del Palacio de Justicia, 2 videos sobre lo que pasó durante la toma del Palacio de Justicia y la retoma, y otros 2 videos sobre lo que pasó después. Bueno, al escribir el guión me di cuenta que si hago eso, o sea, 2 videos sobre lo que pasó dentro de la toma del Palacio de Justicia, el objetivo era hacer uno sobre el 6 de noviembre, otro sobre el 7 de noviembre, pues el video del 6 de noviembre va a ser eterno, así que decidí que lo voy a dividir en 2, es decir, no sé cuántos videos van a ser, no tengo ni idea qué va a pasar de aquí en adelante, solo sé que voy a hacer este video que voy a grabar hoy, lo voy a dividir en 2. ¿Cómo? No tengo ni idea, no entiendo cómo dividir un video de estos. Voy a grabarlos y no sé, seguramente no va a poner ni siquiera un final, una conclusión, solo se va a acabar y luego va a empezar el otro cuando tenga el otro y así, porque es lo que hay. A las 6 de la mañana del 6 de noviembre de 1985, las y los integrantes del M-19 que se encontraban en la casa de concentración empezaron a alistarse para salir. Claudio terminó de arreglar toda la casa, recogió todo lo que tenían allí porque quería dejarla lo mejor organizada y casi desocupada posible. Metió unas cosas en unos costales para que después unos compañeros que iban a pasar pues las pudieran recoger, cosa que no pasó, y otras cosas también las quemaron en el patio. No alcanzaron a quemar todo, pero digamos muchos documentos importantes los alcanzaron a quemar. La periodista que había llegado el día anterior, Paula, estaba tomando fotografías y filmando. Digamos que en el plan que se estaba haciendo, Patricia no iba a entrar al Palacio de Justicia, pero ella tenía muchas ganas de entrar porque estaba muy triste, había pasado días muy complicados, a su hermano lo habían asesinado poco tiempo antes, entonces ella quería entrar. Ese día le dijeron que sí iba a entrar, por lo que ella se puso muy feliz. Como cualquier otro día, mi mamá esperaba la llamada de mi padre para ir a almorzar juntos, mientras corregía los exámenes de sus estudiantes en el Departamento de Historia de la Universidad de los Andes en Bogotá. Aprovechaban que sus lugares de trabajo quedaban relativamente cerca. Era una buena época en lo laboral para ella, pues el Departamento de Historia estaba en proceso de desligarse de otras carreras para convertirse en uno independiente, y había asumido un rol predominante para el efecto. Ese día era el 6 de noviembre de 1985. El plan de cómo iban a entrar al Palacio de Justicia era el siguiente. Primero iba a haber un primer grupo, al que llamaban el grupo de choque, que eran personas que iban a entrar vestidas de civiles por la puerta principal y se iban como a distribuir por las distintas partes del palacio y iban a esperar a que llegara el resto del grupo. Luego iba a entrar el grupo grande, digamos, es decir, el grupo que estaba en la casa de concentración, básicamente el grupo del que hablé en el video pasado. Y por último iba a entrar un grupo que iban a entrar básicamente al tiempo que el grupo grande, pero iban a entrar por la puerta principal e iban a cerrar las puertas. Y pues iban a empezar, digamos, el ataque desde este lugar. Cuando el primer grupo ya estuviera en el Palacio de Justicia, Joaquín, que era quien lideraba este grupo, tenía que revisar que todo se encontrara normal y llamar a la casa de concentración a avisar que ya estaba todo listo para que saliera. Efectivamente, pues cuando ocurriera ese llamado iban a salir de la casa de concentración. A las 10:30 de la mañana, más o menos todas las personas dentro de la casa de concentración ya estaban listas esperando este llamado. El otro grupo, digamos el último que iba a entrar por la puerta principal, estaba liderado por Lázaro. Este grupo se encontraba en una panadería a unas 4 cuadras más o menos de la casa de concentración, esperando allí. La idea es que cuando ya recibieran la llamada en la casa de concentración iban a montarse a los 3 carros
en los que iban a ir. Estos 3 carros iban a pasar por al frente de la panadería, el otro grupo iba a ver que era momento de salir, se iba a montar al carro o a los carros, no estoy segura, y se iban a ir al Palacio de Justicia. Esta parte del plan, digamos, la hicieron el día anterior, porque antes el plan era que este otro grupo de 5 personas estuviera esperando en la Plaza de Bolívar. Cuando vieran que llegaban los otros carros, pues iban a entrar al palacio. Sin embargo, Otero decidió cambiar esto a última hora, básicamente porque tenía miedo de que los policías que se encontraban rondando por la Plaza de Bolívar vieran a sus compañeros y compañeras y pues todo estuviera muy mal. Entonces, bueno, decidieron que más bien estuvieran cerca de la casa de concentración para salir todos y todas juntas hacia el Palacio de Justicia. Entonces, poco antes de las 11 de la mañana, el primer grupo entró al Palacio de Justicia. Joaquín revisó los distintos pisos viendo que todo estuviera normal y cuando se dio cuenta que era así, bajó al primer piso, en donde entró a una cabina telefónica que se encontraba al lado de la cafetería del primer piso y llamó a la casa de concentración. La llamada entonces la recibieron antecitos de las 11 y en ese momento en la casa de concentración empezaron a montarse a los distintos vehículos. Primero el grupo de la vanguardia en el que estaban el Vencio y otras 2 mujeres, Nora y Marcela. Después el grueso en el que estaban Otero y Patricia, por ejemplo, y que iban como en el camión más grande y más cargado de cosas porque llevaban distintos elementos, como medicina, materiales de comunicación y equipos de filmación. Finalmente la retaguardia en la que estaban Claudia y Almarales. Antes de que Claudia se montara al camión, el Vencio fue a despedirse de ella. Él estaba muy triste. Se dieron un beso y se despidieron. Claudia entró al camión y el Vencio cerró el portón de la casa y bajó la carpa del camión. Esa fue la última vez que Claudia vio al Vencio. Entonces, más o menos hacia las 11, salieron los 3 carros de la casa de concentración. Pero hubo una confusión. El punto es que Otero había quedado de que los carros iban a pasar al frente de la panadería en la que estaba el otro grupo para que el otro grupo también saliera hacia el Palacio de Justicia, ¿no? Pero eso no pasó, pues Otero estaba atrás en un camión tapado, no veía nada, no sabía por dónde estaban y al parecer la persona que iba conduciendo no sabía que tenía que pasar al frente de la panadería. El otro grupo entonces se quedó esperando. Cuando Lázaro se dio cuenta que ya había pasado mucho tiempo y ya estaba siendo como muy extraño, decidió devolverse a la casa de concentración. Y al darse cuenta que ya no estaban, salió corriendo a la panadería para que se montaran más rápido y fueran hacia el Palacio de Justicia. Cuando Otero llegó a la Plaza de Bolívar, no vio a Lázaro, pero decidió que igual pues tenían que entrar, pensando tal vez que pues de pronto ya habían entrado. Entonces el primer vehículo, el de la vanguardia, reventó el separador del sótano del palacio y entró por ahí. Los otros 2 vehículos lo siguieron. Solo ahí, en esa entrada, ya mataron a los 2 primeros civiles, los 2 guardias de seguridad que se encontraban en la entrada del sótano. Y pues bueno, efectivamente el grupo de choque, el grupo liderado por Lázaro, no había entrado. Cuando este grupo llegó, los disparos ya habían empezado y las puertas ya estaban cerradas. No había forma de que entrara. Y un poco en el orden inverso se encontraba por fuera del Palacio de Justicia una periodista, Julia Navarrete, quien literalmente hace unos minutos había estado dentro del Palacio de Justicia y acababa de salir de él. La entrada del grueso al Palacio de Justicia entonces ocurrió más o menos hacia el mediodía. Desde que entraron, desde ese instante hubo muchos disparos. Julia Navarrete, la periodista que acabo de decir, efectivamente al oír todos esos disparos, salió corriendo al Congreso de la República y vio como muy rápidamente la Plaza de Bolívar se llenó de militares. Buscó por todos lados un teléfono y llamó a su jefe para contarle lo que estaba pasando. Parece ser que hacia las 11:40 de la mañana alguien, no se sabe quién, llamó al que era en ese entonces el ministro de Defensa, el general Miguel Vega Uribe, y le dijo que el M-19 estaba asaltando al Palacio de Justicia. Es decir, esta comunicación ocurrió muy rápido y parece ser que precisamente por eso la Plaza Simón Bolívar se llenó muy rápidamente por esto de militares. El teniente coronel Alfonso Plaza Vega, que era el comandante de la Escuela de Caballería de la Brigada 13, creo que se dice así, no soy muy experta en estos temas militares, llegó más o menos a las 12:20 a la Plaza de Bolívar con 10 tanques y vehículos blindados. En este momento, el general Jesús Armando Arias Cabrales, que era el comandante de la Brigada 13, ya había instalado un puesto de operaciones en la Casa del Florero, que es también ahí al lado del Palacio de Justicia.
Esto es muy importante porque este lugar fue muy importante durante la toma, tanto para organizar el contraataque como que era el lugar al que llevaban las personas que sacaban del Palacio de Justicia para saber si eran guerrilleras o no, si habían colaborado con la guerrilla o no. Pero bueno, sí, el caso es que llegaron muy rápido allí. Cuando el camión en el que estaba Claudia entró por el sótano, la carpa del camión quedó totalmente destruida inmediatamente. Claudia, nomás bajarse de ahí, vio a un compañero muerto. Y de las 10 personas que iban en ese camión, 5 quedaron heridas. Y también ya habían matado a varios civiles. No sobra decir desde ya que el plan detallado que habían armado para la toma del Palacio de Justicia ya no servía. Y una de las razones básicas para esto es que las personas que iban a entrar en el último grupo no lograron hacerlo. El grupo de Claudia, al parecer, empezó a subir por la escalera occidental. El grupo del Vencio se quedó en el sótano defendiendo el contraataque y el de Otero subió por las escaleras de oriente. Los tiros iniciales que se oían que estaban pasando, pues estaban dentro del Palacio de Justicia. Pero cuando empezaron a subir y antes de llegar al primer piso, o sea, relativamente rápido, ya encontraron un fuerte tiroteo que venía desde afuera, al parecer de los edificios altos que estaban alrededor del Palacio de Justicia en donde había francotiradores. Las ráfagas de los disparos no los dejaban subir, la subida por la escalera fue muy complicada. Había muchos heridos, distintas personas trataban de cubrir la entrada para permitir que los heridos pudieran pasar. Claudia en algún momento estuvo ayudando a un compañero, a Orlando, a disparar. Él levantaba la cabeza para disparar y ella se la bajaba rápidamente después para evitar que él le disparara. Después empezó a ayudar a los heridos, a ponerles torniquetes con la ropa que tenían y ayudarlos a subir. En distintos momentos también sacó la radio e intentó comunicarse, pero no obtuvo ninguna respuesta. En ningún momento obtuvo ninguna respuesta. En otro momento también, por ejemplo, intentó reemplazar a un compañero que iba a bajar al sótano porque todas las cosas se habían quedado allá, entonces querían subirlas y trató de cubrirlo, reemplazarlo allí, pero su arma se trabó y no logró disparar. Cerca de las 11:40 del 6 de noviembre de 1985 sonó el teléfono. Ana, soy yo. Estamos oyendo desde aquí un tiroteo. Creo que viene del primer piso. Hablemos en un rato otra vez. La oficina de mi papá quedaba en el tercer piso, en el lado nororiental del Palacio de Justicia, ubicado en el costado norte de la alcaldía de la ciudad, al occidente. Desde el interior de la oficina de mi padre era difícil saber aún qué pasaba. Con la cabeza en blanco, ella se levantó de un brinco de su escritorio y salió del departamento de historia. Otro de los estudiantes se ofreció para llevarla en su carro hasta el Colegio La Enseñanza, que quedaba en la calle 72 con Novena. Allí estudiábamos las 3 hijas mayores. Teníamos Mayre 5, yo 10 y Anaí 13 años. Yo cursaba quinto de primaria. Era la segunda de las 4 hermanas. La menor estaba aún en el jardín infantil a punto de cumplir 2 años. Alguien tocó la puerta de mi salón de clases y entró a hablar en voz baja con la maestra. Mientras ellas hablaban, nosotras, las alumnas, aprovechamos para relajarnos, levantarnos de nuestros puestos o charlar con la vecina. Era lo que siempre hacíamos. Cuando la maestra dijo mi nombre, pensé que me iba a llamar la atención por indisciplinada. Elena, recoge tus cosas y ve a la secretaría que tu mamá te vino a buscar. Es lo que recuerdo haber oído, sorprendida de no haberme ganado un regaño y de que mi mamá estuviera en la escuela, pero a la vez contenta por irme antes de tiempo. Me levanté, salí del salón de clase y después del edificio donde estaban los cursos medios. Atravesé el patio donde se estacionaban los buses hasta llegar a otro edificio donde quedaba la secretaría de la escuela. Nosotras las estudiantes rara vez íbamos allí. Mi mamá alcanzó a verme entrando por la puerta que comunicaba con el interior del colegio, al otro lado de un amplio pasillo ubicado al otro extremo, y me siguió con su mirada hasta que estuve frente a ella.
Su rostro estaba tenso. De repente, mis hermanas Anaí y Mayré se nos unieron. Entonces mi mamá dijo: el papá me llamó a decirme que las venga a buscar al colegio porque hay unos disparos en el primer piso del Palacio de Justicia. Hacía pocos días que yo había tenido precisamente un sueño en el que estaba esperando el bus del colegio en compañía de mi papá y se me caía el peine del pelo e iba a parar a la mitad de la calle. En el momento en que mi papá lo intentaba recoger del suelo, pasaba justo el bus y lo lastimaba de gravedad. Yo lloraba sin consuelo en aquel sueño viendo el dolor de mi papá. Todo había sido mi culpa. Yo había dejado caer el peine y era horrible. Mientras mi mamá explicaba por qué estaba ahí ese miércoles recogiéndonos, una espantosa sensación que me perseguía desde aquella pesadilla días atrás se apoderaba de nuevo de mí. Otra vez aparecían las imágenes y el dolor. A mi papá no podía pasarle nada. Había sido siempre la persona más alegre de la casa, aquel que ponía la risa y la música, un hombre que jugaba con nosotras, que me hacía correr más rápido, admirado por mi velocidad. Mi papá siempre me transmitió que la vida valía la pena vivirla con alegría. Eso fue todo lo que dijo mi madre, y salimos del colegio sin hablar. Una de las monjas a cargo de la secretaría llamó un taxi que nos recogió en la salida de la carrera 9 y nos llevó hasta la calle 72 para después tomar la carrera 5 hasta el barrio La Macarena, casi a 6 kilómetros de distancia donde vivíamos. No hablamos durante todo el recorrido. Mi mamá transpiraba angustia. Yo estaba muda y quizá desde ahí decidí no volver a decir mucho para protegerme de sentir. Tenía mucho miedo. Me desconecté del trayecto, de mis hermanas y de mi madre, y no volví a hablar por muchos meses más. A pesar de las dificultades con el plan inicial, lograron asegurar el sótano, tomarse el primer piso y poner las armas más poderosas en las escaleras que iban del sótano al techo. Esto lo lograron hacer en menos de una hora. La puesta de estas dos armas, de estas dos ametralladoras en este lugar, fue muy importante porque les permitió defenderse desde un lugar estratégico. Para mí es importante decir en este momento que una de las personas que estuvo en este momento, pero no solo, sino a lo largo de toda la toma y retoma del Palacio de Justicia, defendiendo más la posición, subiendo, bajando, atacando desde distintos lados con distintas armas, fue una mujer, Victoria. Al parecer precisamente estuvo moviéndose por los distintos lugares disparando y además fue la que manejó una de estas ametralladoras por mucho tiempo, como igual seguiré contando más adelante. Sin embargo, a pesar de que lograron mantenerse y tomarse ciertos lugares y mantenerse relativamente bien, entre las 12:30 y la 1:30 de la tarde el ejército ya había rodeado el Palacio de Justicia y por esto el contraataque fue muy fuerte. Más o menos para esa misma hora, Belisario Betancur, el presidente del país, convocó una reunión de ministros para ver qué podían hacer con esta situación. Pero bueno, así con muchas dificultades, Claudia y sus compañeros y compañeras fueron subiendo por las escaleras. Aquí hay una aclaración arquitectónica importante que hacer, y es que en los entrepisos, es decir, esos como pisos más pequeños que hay entre los pisos grandes donde estaban las oficinas y bueno, todos los elementos del palacio, había unos baños y se iban intercalando. En un piso un baño de hombres, en un piso un baño de mujeres, así sucesivamente. En estos baños fue donde empezaron a ver personas civiles escondidas y de hecho fue uno de los lugares en los que más permaneció Claudia y muchas otras personas a lo largo de este día y del siguiente, porque fue un lugar en el que pudieron protegerse. Concretamente esto sucedió en el baño en el que estuvieron más, fue en el baño que se encontraba entre el 3er y el 4er piso. Y entonces Claudia se quedó allí, bajando y subiendo escaleras, tratando de ayudar a los heridos y de llevarlos al baño, y entregándole también las armas recargadas a sus compañeros y compañeras. Realizando esta labor se encontraba con otras 2 mujeres, aunque no estoy muy segura de quiénes eran estas 2 mujeres. La razón por la que se quedaron en este baño es que este se encontraba en una posición estratégica.
Es decir, el baño se encontraba detrás del foso de los ascensores, por lo que la única forma de entrar era un pasillo muy estrecho que se encontraba entre este foso de ascensores y un muro. Precisamente pues era un lugar como privado, entonces por eso tenía un acceso medianamente complicado. Además, este espacio fue protegido durante todo el tiempo por una de las ametralladoras. Mientras tanto, otro grupo de personas guerrilleras llegó al cuarto piso más o menos hacia las 12:45 del mediodía. Allí encontraron a distintas personas, como por ejemplo al magistrado Manuel Gaona. A estas personas las hicieron salir de los despachos, pero al ver que donde los dejaron ahí, como digamos en los pasillos, los disparos eran muy peligrosos para estas personas, pues decidieron llevarlas a otro lugar y terminaron llevándolas efectivamente a este mismo baño en el que estaba Claudia y también Andrés Almarales. El magistrado Manuel Gaona jugó un papel muy importante durante todo el tiempo de la toma y la retoma por distintas razones, porque conocía a Almarales y pues pudo tener un diálogo con él, porque se mantuvo sereno, porque sí fue un modelo en general para todas las personas que estaban allí, tanto para personas civiles como para personas guerrilleras. De hecho, una de las cosas en las que también ayudó él fue con el tema de las comunicaciones, por lo que tomó uno de los walkie-talkies de Claudia e intentó establecer comunicaciones para pedir un cese al fuego, aunque no lo logró. Hacia la 1:40 de la tarde, 3 de los jefes de la acción, Joaquín, Otero y Elvencio, llegaron al cuarto piso en donde se encontraba Alfonso Reyes Echandía, el presidente de la Corte Suprema de Justicia en ese momento. Él era una de las personas que estaban realmente buscando, era como una de las personas a las que iban a mantener ahí, con las cuales querían empezar a generar este diálogo, ¿no? Le contaron que iban a hacer una demanda en contra del Poder Ejecutivo por la traición que le hizo al pueblo en el momento del proceso de paz. Le entregaron los documentos, hablaron con él y en general Reyes Echandía estaba tranquilo. Lo único que quería era poder hablar con el gobierno y con las fuerzas militares para poderles solicitar el cese al fuego. Y estando en esa, es decir, mientras los dirigentes ya estaban con Reyes Echandía y estaban hablando, entró el primer tanque al Palacio de Justicia. Eso fue más o menos hacia las 2 de la tarde. Con esa entrada del tanque, las cosas empezaron a empeorar para el M-19. Cuando supieron esto, Reyes Echandía y los guerrilleros claramente se asustaron, por lo que poco después de las 2 de la tarde, Reyes Echandía empezó a tratar de comunicarse con Belisario Betancourt. Estuvo en esas haciendo muchas llamadas durante toda la tarde. Y también empezó en ese momento a salir de donde estaban escondidos para salir y decirle a las personas que estaban disparando que estaba ahí, que él era Reyes Echandía, que por favor dejaran de disparar, que por favor pusieran cese al fuego. Tampoco funcionó. Por otro lado, en el baño en donde estaba Claudia se enteraron de la entrada del tanque porque un compañero, Orlando, volvió a entrar al baño a contar lo que había visto. Por eso, poco después de las 2 de la tarde, las fuerzas militares ya habían retomado el control, tanto del parqueadero y la entrada del sótano, como de la entrada principal y el primer piso. Aunque el M-19 seguía controlando las escaleras del norte y el occidente del edificio, así como esta misma zona tanto en el segundo y el tercer piso. Más o menos hacia esa misma hora, un helicóptero con personas del GOES logró dejar a algunas personas en el techo del Palacio de Justicia. Ya lo habían intentado antes, habían intentado dejar a personas en el techo, pero los disparos de las personas que estaban por afuera impedían que esto fuera sencillo, es decir, no había una acción coordinada para hacer esto. La idea es que abrieran la puerta del techo y pudieran entrar pues por ahí, por la azotea, digamos. Pero estas personas no tenían las armas necesarias para hacer esto, era una puerta que no era tan sencilla de abrir. Hacia las 2:30 de la tarde, un grupo de la artillería de las fuerzas militares logró llegar al segundo piso, lo que ayudó a que salieran de allí 140 personas que se encontraban escondidas. Sin embargo, se sabe que muchas de las personas que se encontraban allí, y no solo allí, sino en general de las que salieron del Palacio de Justicia, no lograron llegar a sus casas. Como ya les había contado, todas las personas que salían del Palacio de Justicia eran llevadas a la Casa del Florero, en donde hablaban con ellas y trataban de identificarlas y decir si eran guerrilleras o no, si habían colaborado o no. Muchas de las personas que pasaron por allí fueron desaparecidas.
Entre ellas se encuentran 9 personas que se encontraban trabajando en la cafetería. Juliana Barrete, la periodista de la que les había hablado, estuvo presenciando toda la acción y en algún momento del día se mezcló con las personas que salían del Palacio de Justicia, y por eso ella también fue llevada a la casa del florero. Después de la identificación, ella logró salir de ahí y se metió a una tienda de elementos religiosos que se encontraba al lado de esta casa del florero, y desde ahí podía ver directamente al Palacio de Justicia. Entre tanto, pues Reyes Echandía, como ya dije, estaba haciendo muchas llamadas. Una de las que hizo fue un periodista, a Juan Guillermo Ríos. En la oficina de este se encontraba en ese momento Yesir Reyes, el hijo de Alfonso Reyes Echandía, por lo que esta fue la primera vez que él logró hablar con su hijo. La primera de varias, porque habló constantemente con él. Hablando con él, trataron de cuadrar cómo organizarse, a quién llamar para pedir ayuda, para que hablaran con Bethancourt, para que él pidiera el cese al fuego. Su hijo, Yesir Reyes, entonces llamó a distintas personas, desde medios de comunicación hasta generales y personas en lugares de poder altos. Al tiempo, pues Alfonso Reyes Echandía continuó haciendo otras llamadas. Por ejemplo, llamó al senador Álvaro Villegas Moreno, con quien logró hablar hacia las 3 de la tarde. Este senador también trató de ayudar llamando a Bethancourt, pidiéndole que llamara a Reyes Echandía. Tampoco funcionó. En cambio, hacia esa misma hora, el presidente Belisario Bethancourt, en vez de llamar a Reyes Echandía, empezó a llamar a muchas personas. Por ejemplo, a todos los expresidentes, a los candidatos presidenciales de 1986, al jefe de su partido. Esas llamadas parece que le parecieron más importantes que llamar a Reyes Echandía. También hacia esa misma hora llegó al Palacio Presidencial el ministro de Defensa. También llegaron otros altos mandos del ejército. Eran muchos, dice un testigo, pero la verdad es que nadie más ha querido hablar mucho de este tema. No se sabe qué rol cumplió esta reunión en todo lo que pasó. En el cajón de la mesita de noche guardaba mis lápices y borradores de colores con olor a fresa. Lo que más cuidaba eran las hojitas con impresiones de muñequitos japoneses y garabatos que nos gustaban a las niñas de mi colegio y que por alguna razón llamábamos esquelas. Abrí el cajón y revisé que estuviera todo en su lugar, como buscando asegurar mi pequeño mundo. Lo volví a cerrar y fui a la sala. Mi mamá ya no estaba. Había vuelto a salir a recoger a la menor de las hermanas al jardín infantil. Había tenido que tomar un taxi nuevamente. En la sala de la casa, las ventanas iban de extremo a extremo y se podía ver toda la ciudad. En una de ellas, mi papá había pegado un póster con un dibujo de una paloma blanca que simbolizaba la paz. Hacía un año que se había firmado un acuerdo de paz entre el gobierno y varios grupos guerrilleros como las FARC o el M-19. Las ventanas tenían unas cortinas delgadas para opacar un poco la luz que entraba al salón de forma directa desde el mediodía y durante toda la tarde. Corrí una cortina hacia un lado y me metí entre ella y la ventana, y ahí me puse a mirar el horizonte. De repente, y como en una película, vi acercarse y pasar delante de mis ojos por la carrera quinta en dirección sur un tanque de guerra. Uno de esos monstruos pesados diseñados en los países del norte para las guerras que se libran en el sur. Iba listo para el combate, listo para matar. Iba en dirección hacia donde se encontraba mi papá. Sentí mucho miedo, pero no comenté nada a nadie. Los segundos y minutos pasaban y yo permanecía ahí mirando hacia afuera, sintiéndome como elevada, por encima de lo real, como inexistente dentro de lo que acontecía. Mi cerebro no podía ir a la velocidad del momento, ni entender qué pasaba. No lograba ordenar lo que oía o lo que veía. Yo era insignificante, todo pasaba, pero no podía actuar. ¿Un tanque de guerra pasando por mi casa? ¿Hacia donde estaba mi papá? No podía ser verdad. Solo el pavor me parecía real. Pero no dije nada, me lo guardé para mí. Me guardé todo el ruido, me guardé todo el espanto que viví y todo se fue poniendo más duro dentro de mí.
Hacia las 3:30, mi mamá logró hablar por teléfono de nuevo con mi papá. Fue él quien llamó. Para ese momento, él había descartado la idea de que era un golpe militar que se tomaba también el Congreso. Sabía que se trataba de una toma guerrillera al Palacio de Justicia, con la idea de apresar a los jueces y la inmediata reacción del ejército. Le dijo que albergaba la esperanza que los militares los irían a sacar de en medio de esa batalla con la que ellos nada tenían que ver. Esa llamada la atendió mi hermana Anaí. Ella lo saludó y se alegró de oírlo y no quería soltar el auricular, pero no pudo más que alcanzarle el teléfono de inmediato a mi mamá. Anaí y yo salimos después de la llamada un momento a la tienda de la esquina. En la entrada del edificio nos cruzamos con Teresa Morales de Gómez, una muy buena amiga de mi mamá. Teresa nos saludó cariñosamente, como siempre lo hacía, pero esta vez también con sorpresa y preocupación. Anaí entendió enseguida su mirada y le respondió diciendo que no pasaba nada porque nosotras teníamos muy buena suerte y seguimos nuestro camino a comprarnos el caramelo. Al regresar, algunos minutos después, la sala de nuestra casa ya estaba llena de gente que había ido apareciendo.